Listo. Bueno. Buenísimo, muchas gracias Rubén. Vamos a iniciar con nuestra segunda sesión de videoconferencias conversatorio. Vamos a tratar dos temas con dos especialistas. Una es Elena Mejía sobre el tema de paisajes y el tema de agroecología y producción sostenible con Juan Torres. Cada uno va a tener cada una va a tener un espacio de 30 minutos de presentación para luego tener un espacio de intercambio, de preguntas, de ideas, de reflexiones que nos permitan como profundizar un poco más sobre estos dos aspectos que serán también parte del marco que formará ya para la reflexión de los casos. Entonces, voy a empezar dando paso a Elena. Voy a presentarla primero. Los perfiles de los especialistas están en la plataforma Moodle, si es que lo quieren revisar con mayor profundidad. Elena Mejía es ingeniera socioeconómica ambiental, es investigadora de los temas de gobernanza y socioeconomía ambiental, trabajando 10 años en América Latina para entender las dinámicas territoriales que surgen de los vínculos urbanos y rurales, aportando a la gobernanza del ordenamiento territorial ambiental en el Ecuador desde el enfoque de las categorías de conservación y desde los usos de suelo de protección y conservación a raíz del terremoto del 2016 de Manabilla en Esmeraldas. Ingeniera en socioeconomía ambiental por la Escuela Agrícola Panamericana de Zamorano, máster en gobernanza ambiental por la Universidad de Friburgo en Alemania. Elena, vamos a presentar ya a compartir tu presentación. Tenemos 30 minutos, 5 minutos antes te daré un aviso previo. ¿Listo? Listo. Hola con ustedes. Bueno, me toca el horario después de la tarde, del almuerzo, así que estamos un poco ahí. Espero que hayan tomado un cafecito para que podamos aguantar 30 minutos de este tema y espero que al final podamos tener un intercambio interesante sobre por qué esto del ordenamiento territorial, por qué este enfoque ambiental cuando vemos un poco hacia arriba. Y como siempre, yo comienzo diciendo que necesito que ustedes se sitúen en un pequeño avión y piensen que están en este pequeño avión y de repente cuando están en su municipio se suben en este avión y van a mirar por arriba. O si tuviéramos un globo de esos que están de moda ahora, aerostáticos, y miraríamos hacia ese territorio desde arriba, ¿qué sería lo que veríamos nosotros? No sería una cuestión en donde nosotros viéramos como en el mapa político que dice aquí es Taisha y más acasito es esta otra municipio, ¿verdad? No. Lo que veríamos es un bloque de casas, por acá cultivos, en este otro lado bosques, más adelante un río o una masa de agua. Entonces, si nosotros y nosotras pudiéramos pensar en este momento desde un enfoque desde arriba, ¿no? Mirándonos desde muy arriba, ya no veríamos simplemente ese espacio territorial dimensional que estamos acostumbradas a revisar en el plano, sino que también veríamos esas connotaciones y veríamos tal vez animales y gente caminando, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que decimos en el tema de paisajes de ordenamiento territorial, un mosaico, ¿no? O sea, un mosaico con diferentes connotaciones. Gaby me va a ayudar a pasar la presentación porque mi computadora acaba de colapsar por alguna razón. Y entonces este enfoque que podemos ver en esta fotografía es algo de lo cual yo les quiero hablar este día, ¿no? Porque en los años que yo llevo trabajando estos temas de bosques, los temas de paisajes, de ordenamiento territorial y ahora mucho más de cerca los temas de plan de uso de suelos en la ciudad, siempre estas dimensiones grandes de estos enfoques en estos paisajes y en estas dimensiones de las que les estoy hablando,
se olvidan un poco porque estamos muy centrados en responder esa complejidad que tenemos en un espacio pequeño, en un determinado territorio. Pero a veces necesitamos también ampliar este radar de vez en cuando y regresar hacia esto. Seguimos pasando, Gaby, tú le sigues pasando nomás. Gracias. Y entonces, hay tres cosas que vamos a ver hoy día y de la experiencia que tuvimos con los otros municipios anteriores, tal vez despuesito me voy a enfocar un poco más en lo que es el término de la ciudad, para que sea algo más práctico, pero es importante que ustedes puedan reconocer este paisaje y si es que ustedes se imaginan que están haciendo este sobrevuelo por el territorio, pues vamos a poder entender mucho mejor este concepto de lo que es un paisaje. Vamos a revisar esta perspectiva y cómo esto nos puede ayudar a mejorar nuestra visión sobre el territorio, porque al momento que tomamos una decisión en nuestro plan de uso y de suelo, muy probablemente esa decisión sobre este determinado aspecto que estamos viendo o nuestro polígono, puede ser que dentro del macro del territorio esto afecte hacia otras connotaciones, hacia otros circuitos, ¿no? Y vamos a ver algunos casos prácticos. Entonces vamos pasando. Gaby, qué pena que ya te tocó así de estar aquí dándome la patita. Entonces, no sé si se le podemos pasar ya. Ustedes vean este mapa de aquí, es el mapa del Ecuador con respecto a las carreteras que tenemos. Todos los puntos y todos los accesos viales nos están diciendo que el Ecuador es un país altamente, densamente poblado. Tenemos nosotros una densidad a comparación, mirando en un paisaje regional ya del bioma amazónico, tenemos la Amazonía más densamente poblada de toda América del Sur. Entonces, en tanto Brasil y Perú están en densidades de 1.3, el Ecuador tiene una densidad de 4.7, casi 5 personas por kilómetros cuadrados. Entonces, en nuestro país, el término de lugares en donde no haya acceso o zonas pristiñas o lugares en donde no estemos interviniendo es casi ya imposible de ver, tal vez muy adentro en algunas zonas protegidas, pero como ustedes pueden ver esta connotación de puntos sobre los lugares en donde hay presencia de gente, carreteras, etcétera, el Ecuador tiene una escasez de suelo que hace que el tema territorial ya no sea simplemente una afectación de mi ciudad, sino que ya se hace un conjunto territorial, este ordenamiento territorial. Y por esa complejidad es que nosotros tenemos todos estos instrumentos y estamos tratando de ver qué hacemos con este suelo que tenemos disponible, tanto el rural como el suelo urbano, pero no estamos en la misma magnitud que Colombia, y lo menciono así porque siempre se pone este ejemplo de los lugares en Colombia. No, el Ecuador tiene una particularidad y es que el suelo en nuestro país es escaso. Entonces, los términos de paisajes y el término de mirar desde arriba se vuelve mucho más importante al tomar una decisión en los municipios, hablando, por ejemplo, solo de la Amazonía, que pensaríamos que una decisión aquí porque hay muchísimo suelo disponible, no. El suelo en nuestro país y en la Amazonía especialmente es un bien escaso, es un recurso natural escaso. Bueno, entonces pasemos por favor. Y en este término es importante mirar, ahí estamos viendo unos ejemplos de lo que estoy hablándoles yo de los mosaicos. Y miramos un poquito si quieres pásale Gaby, está bien. Y ahí en esto hay algo que se me pasó un poco, es este enfoque de considerar esta función social y la función ambiental de la propiedad que tenemos dentro de estos suelos escasos, ¿no? Entonces, cada vez en el Ecuador hay una complejidad. Entonces, ya no podemos simplemente mirar nuestro plan de suelo fuera del contexto nacional, porque ya todas esas dinámicas que estamos mirando al ser un país densamente poblado, con suelos escasos, con los recursos naturales mucho más escasos que en otros países como Colombia y Perú, nos obligan a revisar un poco nuestro plan de suelos. Si es que yo en mi plan de suelos, en mi municipio, le voy a dar mayores alternativas al crecimiento urbano y menos al rural, quiere decir que yo voy a tener que abastecerme de alimentos de otras provincias, como es el caso de la Amazonía. Entonces, nosotros nos proveemos de Tungurahua, Cayambe, y digo nosotros porque yo también viví mucho tiempo en el Tena.
eso va a generar y está generando impactos sobre los usos de suelo de Tungurahua, de Cayambe, etcétera, que están tratando de alimentar a otras zonas que están creciendo. Y la Amazonía del Ecuador, las ciudades ecuatorianas de la Amazonía están creciendo brutalmente y súper rápido en el término urbano, ¿no? Más gente, más necesidad de alimentos, etcétera. Entonces, esto nos trae a los conflictos socioeconómicos y a los conflictos socioambientales que ya no tienen esta connotación solo de mi plan de uso de suelo, sino que se abren ya a esta cuestión de paisajes, ¿no? O sea, ya las implicaciones que yo tengo como municipalidad para tener comida, etcétera, ya no simplemente dependen de lo que yo organice en mi plan de suelo, sino que también ya depende de cómo se pueda organizar los suelos ya en conjunto, ¿no? Pasemos, por favor. Y yo sé que no tenemos nosotros injerencia sobre lo que hagan otros municipios, pero este enfoque de paisaje, y yo estoy aquí para hablarles sobre el ordenamiento territorial, es porque en otra cosa que no tenemos en el Ecuador todavía es esta política integral de ordenamiento territorial, que podríamos hablarle como enfoque de paisajes o qué sé yo. Aún no tenemos nosotros esa política integral, esa política pública que nos diga cuáles van a ser esos lineamientos. Y entonces vemos pues las prefecturas que podrían estar haciendo este mapeo mucho más amplio, no lo hacen. Entonces cada ente local tiene su autonomía en ver estas visiones del paisaje, ¿no? Entonces siempre vale la pena mirarlo. En Perú, por ejemplo, la zonificación económica ecológica trata de darnos unos aspectos de lo que iban a ser aquí las regionales o no me acuerdo cómo se llamaban, se me fue en este momento, estas que estaban encima, las zonales que estaban encima de las prefecturas, iban a darnos una zonificación. Ahora, en el tema de la Amazonía, y sé que está Saskia y Antonella de la Secretaría Amazónica, según la ley de circunscripción amazónica, por ejemplo, es la Secretaría la que debería estar haciendo esta planificación macro de la circunscripción amazónica, es decir, mirar hacia el ordenamiento territorial integral de la cuenca amazónica de nuestro país, ¿no? De la parte amazónica, y desde ahí, desde este enfoque de paisaje, de ordenamiento territorial, ir desagregando hasta el interior. Este ejercicio sería valiosísimo para las municipalidades y las prefecturas amazónicas, este ejercicio macro. Este ejercicio macro en esta política integral de ordenamiento territorial, nosotros no la tenemos. Y una de las pocas partes en donde se podría tener por la ley de circunscripción amazónica es precisamente en esta planificación que podría estar haciendo la Secretaría. Pasemos, por favor, que es el caso del Perú, como así lo están haciendo ellos a nivel nacional. Entonces, bueno, así es como se ve más o menos el tema de cómo se han organizado a nivel en el Perú para una política un poco más amplia sobre ordenamiento territorial. Y tenemos acá estas cosas que a mí me llaman la atención, que son estos niveles de apropiación, toda esta parte de los objetivos multisectoriales, etcétera, que puede ser que se parezca a nuestro sistema descentralizado de planificación, ¿no? Si ustedes han mirado un poco ya en estos instrumentos. Sin embargo, la operatividad de este tema de ordenamiento macro que estamos discutiendo conmigo en esta tarde, que son mirar el paisaje, mirar a lo grande, aún en el Ecuador no lo estamos realizando. Pasemos, por favor. Y esto en el caso colombiano es de donde nuestro sistema copió mucho del caso de Colombia, porque nos encanta a nosotros revisar Colombia por alguna razón. Nosotros copiamos mucho el tema del PDOT que se unió en Colombia, el plan de desarrollo es por un lado, el POT es por el otro, y se hacen estos ejercicios paralelos pero diferenciados. Entonces, en Colombia lo que sí hay, después de casi 50 años de andar en estos temas de planificación, sí existe una política de ordenamiento territorial, tanto así que existe una comisión de ordenamiento territorial en la Asamblea y existen organismos dentro de los ministerios, por ejemplo el ambiente, donde hay unidades de ordenamiento territorial. Eso es algo positivo de este caso de Colombia, ¿no? Pero recordemos que Colombia es un país extenso, cuya Amazonía es grande, cuya densidad no es tan compleja como las densidades que tenemos acá en el Ecuador, pero sí quería yo comentarles, cuando tenemos este enfoque de paisajes y este tema de ordenamiento territorial un poco más
enlazado con las políticas públicas, ¿no? Entonces ya se vuelven estas instituciones y estos espacios en donde ya se mira todo el paisaje alrededor. Entonces, eso es algo que todavía acá en el Ecuador no tenemos. Tenemos estos pequeños casilleros que ustedes ven ahí con un montón de leyes que tienen transversalidades y que están juntas en los temas de paisajes, de agua, de suelos, etcétera, pero aún no tenemos una sola política de ordenamiento integral ni una mesa dentro de la comisión, de las comisiones de la Asamblea para que pueda mirar hacia estas cosas. Pasemos, por favor. Y esto nos da problemas, por supuesto. Este es un ejemplo en una zona de cómo se ve este tema de la planificación en una zona de Colombia, donde yo estaba trabajando. Entonces, la complejidad y las diferentes instancias que tienen están articuladas. Ahora, ¿esto significa que funciona súper bien? No necesariamente, pero sí hay una connotación un poco más amplia hacia los temas de diferentes mosaicos, ¿no? Entonces, los diferentes ministerios tienen sus unidades de ordenamiento territorial, etcétera, y tratan de trabajar con los municipios para poder incluir estos paisajes importantes dentro de la connotación de sus planes de uso de suelo, de sus planes de ordenamiento territorial, etcétera. Pasemos, Gaby, por favor. Y bueno, entonces, esto podemos pasarle. Ustedes están frente a un sinnúmero de leyes y como no tenemos estas políticas, pues los gobiernos locales son los héroes de esta planificación. Entonces son ustedes los que se ven al frente de tomar esas decisiones, de tomar las leyes que ustedes puedan, de ver cómo acomodan esto a su contexto. Y me parece súper bien porque yo de los ejercicios que he visto acá con los municipios que estuvimos participando antes que con este grupo, me parece que se ha hecho un gran esfuerzo por parte de los equipos técnicos de los municipios dentro de este contexto de complejidad. Sin embargo, sí recalco que es importante analizar estos tres sistemas que hay que rigen. Nuevamente, si nos viéramos desde arriba, desde este avión que les digo, ustedes se darían cuenta que hay estos tres sistemas más o menos que están rigiendo los suelos en el Ecuador a un nivel grande, ¿no? A un nivel macro, ¿no? Están las áreas protegidas por un lado y por el otro lado están las áreas urbanas y las áreas rurales, ¿no? Entonces estos son los suelos y cómo estamos nosotros manejando. Y tenemos estos sistemas institucionales, estos sistemas nacionales de descentralización que van hasta los planes de uso gestión de suelo, por el otro lado el Sistema Nacional de Áreas Protegidas que llegan a los planes de manejo. Y por otro lado, esta parte del sistema de gestión ambiental que tienen todas estas partes del régimen forestal, los bosques, etcétera, ¿no? Y dentro de esto de planes de gestión de suelo, pues están los temas agrícolas, los temas de la ley de seguridad, la ley de turismo y todo lo que está ahí. Y ustedes están tratando de hacer esta planificación de suelos en toda esta complejidad. Por eso para mí son héroes y heroínas ustedes que están ahí en el territorio. Pasemos, por favor. Sin embargo, no podemos olvidarnos de esta parte que yo les digo, este contexto mucho más macro. Si tuviéramos estas grandes planificaciones un poco más macro que nos dieran ciertos lineamientos por dónde irnos, sin duda nuestro trabajo en términos de la región amazónica del Ecuador estaría mucho más fácil, mucho más agregado. Creo que hay que darle otro clic, Gaby. Creo que eso era solo para que la presentación se vea bonita. Entonces, este estudio de caso es un estudio de caso que creo que lo voy a pasar por ahora. ¿Cómo vamos de tiempo, Gaby? ¿Lo voy a pasar un poquito? Vamos bien, estamos en 16. Ah, bueno, entonces vamos a ver. Este estudio de caso es del paisaje trinacional de Ecuador, Perú y Colombia. Miren cómo estamos mirando incluso ya a un nivel de un paisaje mucho más arriba, ya no solamente en el tema político de la circunscripción del Ecuador, sino que ya nos toca también a quienes estamos trabajando en estos temas mirar hacia regiones de frontera, a regiones ya trinacionales en donde las dinámicas entre los países, porque como ustedes saben, la gente, el territorio, los animales, los recursos no están viendo que aquí es la frontera y acá es Ecuador, o acá es Colombia,
Entonces nos toca mirar un poco a este paisaje ya en un término de un paisaje tremendamente mucho más grande. Hay un video ahí, no sé si lo vamos a poder escuchar, pero vamos a intentar, Gaby, si tú le puedes dar clic. Sí, creo que no lo escuchamos. Bueno, entonces yo lo voy a narrar, pero dejemos que siga la imagen. Aquí lo que nos está mirando es que hay 3 áreas nacionales y un problema que los 3 países encontraron, que era que la biodiversidad, el tema del narcotráfico, el tema de cómo los suelos estaban siendo cambiados por los cultivos de coca, el tema de la expansión de la ganadería, etcétera, se volvía un problema de un paisaje consolidado, ¿no? Entonces, cada una de estas regiones estaba comenzando a plantearse diferentes problemas y llegó un punto en que tenían que verlo desde una perspectiva trinacional, desde un paisaje mucho más elevado para poder dar soluciones, porque en tanto Ecuador estaba teniendo acciones para frenar esto, pues Colombia, que es un lugar muy muy lejano, no estaba teniendo esas mismas características de acción sobre estos suelos. Y el lado de Perú pues estaba bastante abandonado en términos de estos paisajes de conservación, ¿no? Entonces, para un objetivo principal de los usos de suelo de conservación de estas áreas protegidas, era indispensable, además del POT que tiene Colombia, de este esquema de ordenamiento de zonificación ecológica económica y de nuestro PDOT, había la necesidad de buscar cuáles eran las sinergias de instrumentos de planificación que podrían dar solución a este paisaje trinacional, ¿no? Entonces, este es un ejemplo que ha resultado bastante bien con una institucionalidad interesante, no es que está funcionando completamente al 100%, pero que ha demostrado que el cruce de estos elementos, cuando vemos hacia el paisaje, puede darnos soluciones a problemas comunes entre los territorios. En este caso es un paisaje trinacional, un paisaje bastante regional. Pasemos, Gaby, si quieres, por favor. Bueno, entonces, lo que les comentaba, este era el objetivo y este también era el tema de conservación de estos usos de suelo. Y lo que se hizo fue tratar de plantearse estos instrumentos de ordenamiento territorial y ver cómo se podía, a través de los instrumentos de cada país, tener un instrumento que pudiera resolventar los problemas compartidos de estas zonas, de estos suelos de conservación. Pasemos, Gaby. Bueno, entonces, esto la vez pasada no lo hicimos, pero sí les damos a reflexionar, ¿no? En el caso de una problemática que surge sobre los suelos, en este caso de conservación, pero seguramente en sus municipios hay otros, compartidos con los otros municipios, por ejemplo, en el término de agua potable, puede ser, o fuentes de agua, siempre hay problemas entre los diferentes municipios, entre las prefecturas, términos de turísticos, qué sé yo. Entonces, reflexionemos un poco, además de nuestro plan de uso y gestión de suelo, ¿cómo podríamos nosotros mirar hacia el paisaje de los humedales en nuestros municipios donde estamos captando el agua potable para nuestras cabeceras municipales, qué sé yo? Y cómo esto se comparte, cuáles serían los instrumentos, cómo podríamos nosotros trabajar ya a un nivel que no solamente demande mi plan de uso y gestión de suelo, sino que demande compartir estos instrumentos entre 3 o 4 municipios. El caso que vamos a ver siguiente es un caso ya aquí en Ecuador, si no estoy mal y no me va. Pasémosle, por favor, que es el caso del Cuyabén. Y entonces, este caso es un caso de casi 4 municipios, a ver si no estoy mal, Aguagro, Putumayo, Cuyabeño, Suchuquindi y Aguarico, 5 municipios y 2 prefecturas. Aquí el problema es que todos comparten la parte del Cuyabeno y esto ha generado varios problemas en los cambios de uso de suelo. Incluso cuando están haciendo el término de sus planes de uso y de suelo, tienes los términos de mirar que tu municipalidad está completamente abarcada por la zona protegida, como en el caso del Cuyabeno, del municipio de Cuyabeno, y esas dinámicas te restan ya espacio geográfico o espacio de suelos para desarrollar las actividades productivas o las actividades urbanas que tiene el municipio.
Entonces, al mirar nosotros este estudio de caso a nivel del paisaje, tomando en cuenta esta área protegida, el nivel de complejidad es otro, ¿no? Entonces, pasemos, por favor. Tienen todos estos problemas comunes los municipios, ¿no? Asentamientos informales, avance de la frontera agrícola, una actividad turística completamente desordenada, de las cuales los municipios no se están beneficiando en absoluto, simplemente están teniendo gastos, ¿no? Gastos de manejo de residuos, gastos al momento de mejorar las vías para que los turistas puedan ingresar. Entonces se vuelve un complejo problema socioeconómico ambiental el tener esta área protegida, parecería de esta manera, ¿no? No podríamos haber dado algunas soluciones, pasemos por favor de diapositiva, a este paisaje y a esta degradación que ustedes están viendo en estos usos de suelo, ¿no? Entonces alrededor del Cuyabeno estamos teniendo ya una expansión bastante agresiva sobre las tierras agropecuarias, etcétera, y esto no se podría de ninguna manera revisar simplemente con un solo municipio. O sea, a este nivel de paisajes, con esta problemática, con este avance, no podemos nosotros encargarnos solo del plan de uso y gestión de suelo dentro de la municipalidad. Ahora, muchos y muchas de ustedes nos dirán, pero eso no es problema del municipio. Sí y no. Como les decía, en el contexto del Ecuador, donde no tenemos esta institución o esta organización que mire sobre estos problemas ya territoriales, yo creo que las municipalidades tienen que ser esas entidades que también abran un poco la visión sobre el tema territorial y puedan abordar estas problemáticas que vienen siendo ya bastante graves sobre el cambio de usos de suelo en la Amazonía. O sea, nos toca ser un poco más, pensar un poco más fuera de lo que es la planificación y los usos de suelo solo dentro de mi territorio municipal. Pasemos, por favor. Y esto creo que va a ser importante. Ustedes pueden ver ahí cómo se ve el paisaje y cuál es la problemática de este territorio. Una pérdida enorme de humedales alrededor de estos municipios. Entonces, esta problemática le tenemos que dar una respuesta a partir de los instrumentos de ordenamiento territorial y a partir del trabajo que estamos haciendo en los municipios. Ojalá tuviéramos un ente que mirara hacia ese paisaje, hacia ese territorio, ¿no? Y nos podría dar ciertos lineamientos, ciertos insumos para poder como cruzar esta información y que nuestra planificación nos pueda servir, ¿no? Y después de los usos de suelo, ustedes saben, pasemos, Gaby, que ya vienen los términos más de desarrollo económico, etcétera. Sería interesante poder tener esto para que podamos hacer una planificación también del PD, del plan de desarrollo, acorde a estas situaciones de los suelos que tenemos, ¿no? Entonces, acá en el Ecuador tenemos esta ley de las categorías de ordenamiento territorial que están en el Código Ambiental, y era algo que yo les quería mencionar, que los gobiernos autónomos descentralizados deberían hacer. Nunca se llegó realmente a tener una normativa secundaria sobre los temas de estas categorías que nos está brindando el Código Orgánico Ambiental. Es otras categorías más, como les decía, como no tenemos una política de ordenamiento territorial, cada ley, la ley de agua, la ley de ambiente, la ley de minería, la ley, etcétera, tienen sus propias categorizaciones y esta hace bastante complejo poder armar un solo mapa del Ecuador sobre sus usos de suelo y poder, lo que yo digo, sincerar el mapa. Entonces, cuando yo hablo sobre paisajes, sobre ordenamiento territorial, digo, ok, tenemos que sincerar el mapa porque si no estamos aquí en una cuestión que no vamos a poder bajar toda esta complejidad de leyes de elementos hacia esos planes o hacia esa planificación de usos de suelo que estamos haciendo en los planes de gestión. Pasemos, por favor. Pero en teoría deberíamos hacerlo. Entonces, uno de los modelos que hemos probado en todos estos análisis que yo he estado trabajando es que es importante tener al menos estos elementos en cuenta al momento de ver los paisajes. Y ustedes me van a decir, sí, pero eso solo es ambiental, Elena, no sé qué. Bueno, por el momento, en esta complejidad de ordenamiento territorial, creo yo que el tema de las áreas que están bajo la protección del Ministerio del Ambiente y las otras áreas que están bajo
la planificación municipal, son estas dos grandes áreas de territorio a nivel nacional, teniendo en cuenta, sin tener en cuenta el tema petrolero y minero, que estamos hablando ya de un subsuelo en el cual también sería interesante poder meterlo ya dentro de esta política macro de ordenamiento territorial. Pero bueno, en estos niveles locales, para que este enfoque de paisaje y este tema de ordenamiento territorial macro funcione, hemos llegado a la cuenta de que tienen que estar los GATS municipales involucrados con las comunidades, la dirección del Ministerio del Ambiente y los GATS provinciales y parroquiales, ¿no? Entonces, a nivel local, a mí me parece que no se puede dar respuestas a los problemas de los usos de suelo en la Amazonía si es que no se tiene al menos de este núcleo básico de entes locales mirando hacia estos planes de uso de suelos, ¿ya? Ahí pues algunos municipios me dirán, no, es que el municipio, de la competencia, etcétera, pero recuerden que en los temas de transformación de suelos, el GRAD provincial hace muchísimas vías, los parroquiales están tratando de hacer más vías en la zona amazónica, y sí sería interesante saber para el municipio las implicaciones de estas vías, por ejemplo, ¿no? Nuevos asentamientos, mayores servicios, legalizaciones de nuevos pueblos, etcétera, ¿no? Y ahí pues yo les dejo esto que son los instrumentos de planificación que hemos abordado para que se puedan como que consolidar y tener en cuenta estos instrumentos. Tal vez a la gente de la Secretaría de Territorio de la circunscripción amazónica le pueda servir un poco más porque urge este ente intermedio que pueda dar estos lineamientos y todos estos plan de manejo, plan operativo, el PDOT, los planes de vida de las comunidades, etcétera, todos estos instrumentos puedan responder a esos problemas del territorio, ¿ya? Y de ahí partir, ya teniendo esto, los planes de uso y gestión de suelo para cada componente urbano-rural, ¿no? Pasemos y creo que ya acabo con eso. Buenísimo. Creo que ya no hay más. Entonces, hay que dar esas soluciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta problemática en específico, que ustedes pueden abordar otras problemáticas a nivel territorial, el tema de turismo, como les decía, otro tipo de tema de manejo de desechos sólidos. En este caso, el ejemplo que yo les he puesto es de esto. Pasemos, pero en caso de que no busquemos esas soluciones territoriales, sí va a ser un poco difícil dar soluciones a estos problemas que ustedes tienen, ¿no? Entonces, yo les llamo a mirar, a identificar los paisajes, las dinámicas de ese paisaje, cuáles son los actores, los conflictos y qué pueden hacer ustedes desde esta pequeña experiencia que yo les estoy poniendo a nivel territorial. O sea, ¿qué podemos hacer? Hablar con el del municipio, hablar con el que está acá, hablar con este y hacer algunos comités que ya estaban haciendo algunos municipios con ideas de las prefecturas. O sea, la gente también técnica, ustedes han visto la necesidad a veces de abordar ciertos problemas, ya no solo en mi municipio, sino un poco más amplio, ¿no? Entonces, este es el enfoque de paisaje, este es el ordenamiento territorial, ¿no? Entonces, pasemos, creo que ahí sí ya se acabó. Y con eso yo les quiero dejar de mensaje que esta parte de paisajes, pues tiene que ser flexible este tema de planificación y este tema de los planes de uso de suelos y estos instrumentos, ¿no? A veces nos va a tocar mirar a este paisaje para ver sus interrelaciones y la siguiente presentación que vamos a tener les va a mostrar unas cuestiones muy chéveres de paisajes y cómo se relacionan, etcétera. Y a veces nos va a tocar, en cambio, mirar hacia el tema muy específico de un polígono y la intervención sobre ese polígono urbano o rural. Y la idea es que ustedes puedan tener en ese espectro de la planificación de los suelos estas ideas que yo les doy sobre el tema de ordenamiento territorial, al igual que habrá ideas mucho más específicas de intervención en los suelos, ¿no? Estas cuestiones mucho más puntuales. Sin olvidar esto que les digo que a veces nos toca hacer este zoom out y luego este zoom in para poder responder a esas problemáticas territoriales. Entonces, les agradezco y si hay alguna pregunta, yo me quedo aquí para poder avanzar con esto luego. Muchas gracias, Elena. Interesantísima la intervención.
Como decíamos, la metodología es tener las intervenciones de los especialistas para luego poder generar estos espacios de reflexión. Solo así brevemente, el paisaje, las ideas que retumban es que en el Ecuador el suelo es escaso. Eso hay que tener mucho cuidado a veces en el que hacer. Sentimos que como que nos sobra el suelo, que el Ecuador está densamente poblado, ¿no es cierto? Esta necesidad de política integral de ordenamiento territorial y finalmente la oportunidad que tiene la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica de poder trabajar en estas escalas, ¿no es cierto?, que comentaba la Elena, siempre con estos saltos, pero que la Secretaría tiene como mayor oportunidad a nivel de paisaje. Con esto yo cierro la intervención de Elena y el enfoque de paisaje. Sí, anoten todas sus preguntas e inquietudes, puede ser por chat y que las trataremos al último o abriremos definitivamente el micrófono y paso a presentar el perfil de Juan. Un segundito que aquí está. Juan Torres Eli, licenciado en Ecología Aplicada por la Universidad San Francisco de Quito, es máster en Agricultura Orgánica, especialidad de Agroecología por Wageningen University and Research de Países Bajos. Actualmente cursa una especialización en gestión de proyectos de desarrollo en Aflaxo. Ha trabajado en gestión de bienes comunes naturales de áreas protegidas, en turismo sostenible y ordenamiento territorial en la costa, Amazonía y Galápagos, junto a instituciones gubernamentales y ONGs como Conservación Internacional, Ecociencia, la Secretaría de Gestión Marino Costera, el Parque Nacional Galápagos, entre otros. Juanito, 30 minutos Juan, para tu intervención, te escuchamos. Gracias, Gaby. Buenas tardes a todas y todos. Compartir la pantalla. Comparto. Ahí está. Comentan si se ve, por favor. Bien. Bueno. Esta tarde les voy a hablar entonces cómo la agroecología y la producción sostenible pueden verse planteadas a través del ordenamiento territorial y los planes de uso y gestión del suelo. Entonces, antes que nada, para empezar, quisiera hablar un poco de qué es la agroecología. Entonces, la agroecología es una ciencia que estudia las interacciones dentro de los sistemas agrícolas, de los sistemas ecológicos, la parte más relacionada a la ecología, y se diferencia un poco de la agricultura convencional, ya que esta se interesa en cómo las diversas funciones del ecosistema y la interacción entre especies pueden contribuir a la producción y a la sostenibilidad del mismo, mientras que la otra se concentra en una producción en base a insumos externos. También son prácticas, ya que la agroecología digamos, es una serie de prácticas que se han dado durante mucho tiempo, un conocimiento que se transmite de generación en generación, y que particularmente en este caso de la Amazonía es algo que se viene dando desde hace muchísimos años. Se habla actualmente que más o menos 4.500 años que los habitantes de toda la Amazonía han ido dándole forma a este territorio que se lo ve ahora o se lo concibe como un bosque comestible gigante, ¿no? Y también la agroecología es movimientos sociales. ¿Por qué es movimiento social? Porque la agroecología se da en base a esta lucha campesina, esta lucha de los indígenas, no solo por mantener sus tradiciones, sino también por mantener, por preservar sus territorios, el agua. Siempre ha estado en un conflicto grande debido al incremento tanto de la expansión de la agricultura convencional como de
de la ciudad, ¿cierto? Y actualmente también se le considera a la agroecología una estructura de símbolos, donde las distintas expresiones populares, costumbres, espiritualidad, que obviamente se centra en estas prácticas, dan forma a este arte, que sería la agroecología. Entonces, dicho esto, es importante hablar de los agroecosistemas y para entender un agroecosistema es importante analizarlo desde una visión holística que se da entre un conjunto de relaciones, de interacciones entre la ecología, la sociedad, la economía, a veces la tecnología y los diferentes recursos que tenemos en el país. Pero sobre todo es un escenario donde se gestan cambios políticos, culturales, sociales y económicos. Eso es un agroecosistema en términos bastante reducidos. Y entendiendo este concepto de los agroecosistemas, podemos empezar a plantear una conceptualización del territorio agroecológico dentro de los planes de uso y gestión del suelo, tanto para una acción urbana como rural. En el caso sobre todo de la Amazonía, que hay una conexión súper fuerte, dadas las condiciones del territorio. Entonces, yo he planteado que para entender esta conceptualización del territorio es importante ir haciendo un análisis del área geográfica a nivel macro y esto ir aterrizándolo a un nivel mucho más específico y ver los cambios que se han dado en el uso del suelo durante los distintos, durante el tiempo en general. Aquí entonces yo he utilizado estos mapas del Cantón Loreto, que los trabajamos conjuntamente con Rubén, con Gaby, con Jorge, para las propuestas de planes de desarrollo. Y estos permiten entender claramente cómo está dada la cobertura del suelo actualmente. Se puede ver aquí cómo el territorio o las áreas que están en rojo, que corresponden a la ganadería, y en las áreas que están en amarillo y anaranjado, que a diferentes mosaicos agropecuarios, cómo esos se transforman o se ha transformado en conflictos de uso del suelo, como pueden ver acá. Toda esta área verde que vemos son áreas que están con conflictos por sobreutilización de los suelos, es decir, que los suelos han sido, por decirlo muy coloquialmente, que han sido sacados de la madre, que ya no dan más. Y también hay pequeñas zonas en donde hay una subutilización de suelos, que quiere decir que los suelos todavía tienen un chance de seguir funcionando y de ser productivos. Y esto nos lleva entonces a una degradación del suelo que se da principalmente por compactación, por la ganadería, sobre pastoreo, erosión, también por ganadería, cuestiones físicas, o también por el excesivo uso de agroquímicos que se ha dado en el territorio. Ahora bien, esta degradación nos permite entender, por otro lado, aquí en este mapa, cómo estas zonas que están degradadas son más vulnerables a los distintos cambios o efectos naturales que se puedan dar en el tiempo, en el futuro. Y para esto creo que Jorge les había hablado un poco al respecto. Entonces, hay ciertas zonas que son mucho más vulnerables a los riesgos naturales, a sequías, a lluvias intensas, y lo que implica es afectaciones principalmente a las zonas productivas, a los cultivos, que son el sustento de las familias del territorio. Entonces, se puede ver claramente aquí esta relación y cómo se va bajando de nivel. Ahora bien, ya entendiendo un poco esta conceptualización y haciendo estos análisis, nos vamos a pensar cómo planificamos entonces estos territorios agroecológicos. Y aquí viene este dilema que ya viene siendo debatido durante muchísimo tiempo entre producción y conservación. Entonces, como land sharing versus land sparing. Y hablamos aquí de si qué es mejor, si integrar a la producción agrícola dentro de las áreas naturales o separarlas. Aquí podemos ver en esta imagen donde está el land sharing, donde toda la región es manejada como una agricultura amigable con la vida silvestre y se integra esta tanto producción como conservación. Y por otro lado, vemos una agricultura intensiva, que sea en áreas pequeñas,
en relación al tamaño del territorio, permite mantener una producción constante, pero siempre y cuando se la separe del hábitat natural. Y esto es algo muy común, donde se puede ver, por ejemplo, en los cultivos de palma, grandes extensiones, también de ganadería, y demás. Pero yo les dejo con esta duda para el final de esta charla. ¿Qué es mejor? Si combinar la conservación y la producción o separar. Entonces, ahora, cuando hablamos de los agroecosistemas y de combinar o separar la producción y la conservación de los paisajes, tenemos que hablar de la estructura ecológica principal del paisaje. Y es un concepto de CICAR del 2014. Y se puede ver aquí cómo, digamos, tenemos un agroecosistema, que es este cuadrado gris, que está completamente desconectado del paisaje. Y esto vamos a ir viendo por qué es importante entender, porque conforme vamos aumentando los grados de conectividad de un 25% en diferentes patrones, pues solo un modelo, a un 75% por acá, a un 50% por acá, hasta llegar a un 100% de conectividad, tenemos sistemas mucho más complejos y donde tanto la conservación como la producción pueden ser llevaderos, por así decirlo. ¿Y esto por qué es importante entender? Porque es un fenómeno que está pasando ya desde hace un tiempo, y es muy común ver, y aquí tenemos un claro ejemplo de los sistemas productivos de soya o de ganadería que son sumamente intensivos en la Amazonía peruana, en la Amazonía boliviana, en la brasileña, y hay un cambio drástico entre la zona donde se está dando la producción y la zona donde todavía se mantiene bosques naturales o bosques primarios. Y también por otro lado tenemos, como pueden ver acá en esta imagen, territorios en donde se puede mantener aún la producción dentro de estos sistemas de bosque. Quizá no se entiende bien, pero o no se aprecia bien, pero este es un sistema agroforestal de producción de café, están los campos de café. Y esto, por ejemplo, se puede ya visualizar de una mejor manera en ciertos modelos de producción que se han mantenido en el tiempo de ajas y chacras en la Amazonía, donde estas están, a pesar de que han sido modificadas por los distintos usos que les dan las distintas comunidades, que siguen manteniendo una conexión sumamente importante. Y esto es fundamental para las especies, y principalmente para los grandes mamíferos, para polinizadores y para mantener, digamos, un balance en el ecosistema, un balance que permite también tener una producción sostenible en el tiempo. Y ya pensando desde una parte más urbana, podemos ver aquí, esto también se puede plantear dentro de la ciudad. Entonces podemos ver aquí un área donde está completamente separada, es una ciudad como cualquier ciudad en Ecuador, pues parece Quito realmente, donde tenemos toda una selva de cemento y un parche que permite dar ciertas funciones, ciertos servicios de recreación y ocio sobre todo. Pero al final esto es una isla que no permite esta conectividad entre especies, que no permite mantener un balance también ecosistémico, crear microclimas dentro de este balance de temperaturas dentro de la ciudad. Y es algo que sí se puede hacer. Tenemos un sistema aquí en amarillo más integrado, donde se ve claramente un mosaico, donde la ciudad está inmersa dentro de parques, de jardines, de huertas urbanas. Y esto, ya pensando en una visión un poco más a largo plazo y de sostenibilidad, nos permite, por ejemplo, crear huertas urbanas, como se ve aquí, en este caso, esta imagen que corresponde a una comunidad, unos huertos urbanos en Venezuela, que se da mucho en Costa Rica, que se da mucho en Cuba, que son los pioneros quienes han dominado este sistema de huertas urbanas. Y en otras ciudades que también han tenido, digamos, problemas con la pobreza o con otros dilemas súper fuertes, como por ejemplo en el norte de Estados Unidos,
es ahora una norma, porque esto permite ser autosustentable. Y esto es un punto sumamente importante, considerando algo que ya mencionó Elena, que es que la mayoría de la producción de alimentos que llegan a la Amazonía provienen de las provincias de la sierra. Entonces, considerando esto, hay un impacto primero súper fuerte de la producción en la sierra, porque necesita abastecer más ciudades, pero por otro lado también desplaza la producción local, la sostenibilidad local. Entonces, productos que se pueden rescatar y que se pueden producir en estos territorios amazónicos es fundamental irlos estableciendo y pensando desde una perspectiva ya urbana también, no solo desde las periferias de las ciudades amazónicas. Y a su vez esto también permite pensar en crear esta sostenibilidad ya con respecto a la conectividad, de acuerdo a los recursos hídricos que hay en la zona, y que también han sido sobre todo muy perjudicados por la expansión de la agricultura y los desechos que se vierten al agua y mar. Entonces se crean estas barreras de protección de ribera o de amortiguamiento de ribera que pueden entrar o formar parte de las ciudades que deben ser esenciales dentro de los sistemas productivos como parte de estas políticas que se ha dado para la protección de estos recursos también. Entonces, dicho esto, vamos aterrizando nuevamente con este ejemplo del Loreto. Y aquí podemos ver en estos dos mapas que presentan ya una división catastral un poco más, que se aprecia más bien cómo se está dando esta zonificación en el territorio, que si bien no es completa, porque eso también es un problema fuerte en la Amazonía, que no haya un catastro que permita hacer un mejor ordenamiento, sí nos permite entender y plantear ya polígonos de intervención territorial adecuados en base a todas estas problemáticas que vamos viendo. Si bien recuerdan, esta zona de acá tenía varios parches de suelos con sobreutilización, con bastante ganadería. Y en estas zonas de aquí son zonas de amortiguamiento de áreas protegidas. Acá ya tenemos la Cayame Coca, y de igual manera acá tenemos zonas de amortiguamiento de áreas protegidas y áreas protegidas en nuestra zona del territorio. Entonces, haciendo un análisis un poco más minucioso, se plantearon estas propuestas de estos polígonos para producción sostenible, pensando sobre todo, por ejemplo, en trabajar en estas zonas donde todavía los suelos rinden un poco más, donde están los suelos subutilizados, y los mapas lo muestran claramente. Entonces se plantea de una forma utilizar mejor estos suelos a través de diferentes métodos de producción sostenible, de prácticas agroecológicas, que hay un sinfín, arraigadas al territorio o innovadoras que vienen de otros lados y que pueden funcionar aquí, como la forestería análoga, como los sistemas silvopastoriles que ya se han planteado, pero que es necesario aterrizarlos de una manera apropiada. Y sobre todo también pensando en esta zona de aquí, donde están las fuentes hídricas, que también han sido sumamente golpeadas por las actividades agrícolas y en muchos casos también por las actividades mineras, también es importante tomarlo. Ahora bien, esto si lo vamos aterrizando a un nivel un poco mucho más específico, y podemos ver aquí en este ejemplo de una municipalidad en Colombia. Y como Elena ya mencionó, en Colombia ya se maneja un mejor un mejor ordenamiento territorial. Podemos ver aquí ya un plan de ordenamiento ambiental agroecológico de esta municipalidad. Y aquí ya se va planteando estas cuestiones de conectividad del paisaje de esta área, que aparentemente es una zona boscosa, montañosa, y cómo esto va conectándose con la ciudad, con las diferentes parcelas agrícolas, ganaderas, con las diferentes fuentes de agua que están acá, y con las diferentes huertas urbanas y un sinfín de otras estrategias que se pueden ir planteando dentro de las ciudades que conecten esta parte urbana rural y la parte donde están las zonas de conservación, las áreas protegidas, las zonas de amortiguamiento donde se practican en muchos casos agricultura y ganadería.
Y esto es importante aterrizarlo a un nivel mucho más específico. Podemos ver aquí en esta primera imagen, ya en amarillo está resultado una finca amazónica que puede ser de 10, 15, 20, 50 hectáreas, que es común allá, a diferencia de otros territorios donde las fincas son de 1 hectárea, y donde ya a un nivel mucho más pequeño podemos ver cómo dentro de esta finca haya un bosque nativo aquí que colinda con esta zona de protección, puede ser un área protegida, pero dentro de esta finca se ha dado, digamos, una ganadería intensiva durante algún tiempo. Entonces, la idea es ir bajando todo esto a un nivel de plan de manejo de finca. Y aquí podemos decir, bueno, tenemos esta zona donde se dio ganadería intensiva por muchísimo tiempo, tenemos esta zona donde hay territorio muy amplio de conservación. ¿Cómo conectamos? Entonces, bueno, pensamos en introducir sistemas silvopastoriles, en abrevaderos óptimos para que no se contaminen las fuentes de agua y demás. Y lo trabajamos esto ya a una escala mucho más técnica, mucho más específica, entre fincas, entre comunidades, con soporte técnico del Ministerio de Agricultura, Proamazonía. Ellos ya vienen trabajando en esto. Y también con instituciones educativas, los mismos municipios pueden ir ya trabajando esto a una escala mucho más específica. Y dentro de esto viene ya un tema que a mí me gusta muchísimo mencionar, y que es esto, pensando ya en la resiliencia y en cómo plantear los sistemas productivos en el territorio. Y este es una gráfica de Moguel y Toledo del 99, donde ellos estudian los sistemas agroforestales de café en el sur de México, que es una zona donde hay muchas comunidades indígenas que todavía se encuentran de alguna manera aisladas, que han sabido luchar por sus territorios y mantener sus tradiciones, pero siempre han tenido, como en todos lados, los efectos de la agricultura convencional. Entonces, este ejemplo para el café se replica para el cacao, que es un cultivo amazónico, básicamente, por su centro de origen también. Y podemos ver cómo estos sistemas de cacao-café, mientras más rústicos, tienen un manejo mucho menos intenso. Y se va viendo un sistema rústico donde el café o el cacao es introducido dentro de la selva, o el cacao ya estaba ahí en un inicio, pero luego como estos van transformándose a policultivos tradicionales, como el agajado, las chacras, donde ya se introducen otras especies y se quitan otras para dar paso a especies que permiten, por ejemplo, ser un sustento para las comunidades del territorio. Se siembra yuca, se siembra guayusa, se siembra otras plantas con una mayor intensidad, pero sigue siendo un sistema con un manejo de la tierra muy bajo. Pero conforme avanza la expansión de la frontera agrícola, la demanda de cacao, de café y la influencia de agentes externos como ONGs o diferentes proyectos y programas de gobiernos o empresas privadas, estos sistemas van cambiando, ¿no es cierto? Y ya se transforman de ser rústicos tradicionales a policultivos comerciales, donde se siembra solo, por ejemplo, café, plátano e inga, las guavas, o hacer solo cultivos de café e inga y terminar siendo cultivos de sombra como es el café robusta o el cacao CCN51, que son un problema también en el territorio, en el país en general. Entonces, este cambio en el manejo de los cultivos ya implica que cuando se busca hacer, digamos, restaurar los territorios degradados, los costos y las dificultades de esta restauración son mucho más intensos conforme el manejo ha sido del suelo ha sido mucho más intenso, conforme ha habido más insumos externos introducidos como agroquímicos, fertilizantes o compactación por mecanización. Y se puede ver que mientras más manejo del suelo, más difícil es de restauración, y más costoso también. Y por otro lado, en este triángulo invertido vemos que la calidad y diversidad, de los bienes y servicios, o los servicios ecosistémicos, como normalmente se les conoce, también decrece muchísimo conforme se va cambiando el manejo
del suelo de los cultivos de algo nada intensivo, algo completamente intensivo. Entonces, este cambio en los servicios ecosistémicos ya genera que haya más peces, que haya una degradación del suelo, que haya una degradación del agua también. Por ende, que las medidas en general para revertir estos efectos sean mucho más complejas. Ahora bien, ya pensando entonces también en esta resiliencia de los agroecosistemas y de por qué es necesario hacer una producción sostenible, y considerando también lo que se habló en un inicio, lo que ya les había explicado Jorge en una charla anterior, para que estos sistemas agrícolas sean resilientes en el tiempo ante eventos climáticos extremos como sequías o lluvias intensas, es necesario que haya un manejo agrícola y del paisaje bastante claro y minucioso. Entonces, esta diversidad vegetal a través de sistemas agroforestales, policultivos, diversidad genética, que no sean monocultivos, integración de animales y los diferentes tipos de manejos del suelo y agua con compostaje y otras técnicas, que hay muchísimas, permitan esta resiliencia. Pero sobre todo, esto va de la mano también de que hay esta complejidad del paisaje circundante, que es lo que les he venido conversando, y es esta conectividad y lo que ya comentó Elena también hace un momento, la importancia de pensar en paisajes, de pensar en ecosistemas amazónicos que son sumamente complejos por la diversidad de especies que alberga de todo tipo. También obviamente por cómo se está dando el crecimiento poblacional en el territorio. Entonces, el desarrollo futuro de la agroecología estará particularmente vinculado a medidas programadas a nivel territorial. Actualmente se limitan a una parcela, a una hectárea, a un territorio, a una finca por aquí y por acá. Sin embargo, el territorio corresponde a la escala de la gestión de los recursos naturales, los paisajes, las redes de conocimiento y la organización del comercio de proximidad. Aquí viene mi tercer punto de la importancia de los espacios de comercialización, tanto para la agroecología y la producción sostenible dentro de los planes de utilización del suelo. ¿Y esto por qué? Porque un fortalecimiento de las ferias y mercados, creando circuitos cortos de comercialización, permite que esta producción que se da sea sostenible en el tiempo. Es común que uno busca que la gente, los campesinos, los pequeños productores, las comunidades produzcan sin agroquímicos, que produzcan sus cultivos tradicionales, que se rescate eso, pero se requieren de incentivos, y los mejores incentivos son darles espacio para la comercialización de los productos y pagar el valor que merecen estos productos. Y de ahí volvemos al tema de hacer un análisis de este sistema de abastecimiento agroalimentario y de si es que conviene en el tiempo seguir abasteciéndose de tantos productos que vienen de la sierra, y en algunos casos entran también desde las fronteras, que perjudica la producción local. Y para esto también he puesto como ejemplo esto de los sistemas participativos de garantía, que es algo que se da mucho entre los colectivos agroecológicos de campesinos, y es este intercambio de conocimientos, este intercambio de semillas y demás, que se dan entre los campesinos, y que permite garantizar que la producción es sostenible, que se dan las prácticas son sostenibles, sin recurrir a membretes o a etiquetas que son costosas para los productores que no pueden pagar, pero están ahí, y que debe ser incentivada desde los distintos gobiernos también, desde los gobiernos municipales o parroquiales y provinciales, de los gobiernos centrales en general. Y esto nos lleva a las ordenanzas y otros mecanismos que permiten que esto se dé. Entonces, hay ordenanzas ya en distintos lugares, o para las ferias agroecológicas, hay una ordenanza en el Napo sobre declarar la chacra quichua como sistema sostenible. Y aquí en este mapa podemos ver, y es un mapa que me gusta mucho porque permite ubicar los circuitos alternativos de comercialización, donde generalmente se da este intercambio de productos agroecológicos o de productos que vienen de la chacra y demás. Y aquí podemos ver cómo en el territorio amazónico esto es muy escaso, en el país en general, pero en la Amazonía es muy escaso. Aquí podemos ver al sur que se da mucho más en la provincia de Zamora,
Y podemos ver aquí en esta zona del Austro, y este es un ejemplo que me gusta muchísimo también, porque en Cuenca, en la ciudad de Cuenca, en el Azuay en general, el colectivo agroecológico, que es uno de los más antiguos y más fuertes del país, que lleva luchando 30 años por sus espacios, por su reivindicación de campesinos y de prácticas agroecológicas que mantienen, que es parte de la agroecología como movimiento social, les ha permitido a ellos tener un espacio dentro de mercados, de ferias, pero también en plazas y demás, no solo en la ciudad, sino a lo largo de los distintos cantones, como pueden ver aquí en la ciudad, está distribuido por toda la provincia, y así en distintas zonas del país. Y esto permite tener una mayor conexión entre el cultivador y los usuarios, lo que lleva a tener un escalamiento, un escalamiento de la agroecología. Y este escalamiento, ¿por qué es importante? Porque de manera vertical, bueno, de manera horizontal primero, cada vez más familias en los territorios están más conectadas con quienes producen los alimentos, entonces se apoya esta producción agroecológica, y por otro lado también la gente empieza a cultivar o a tener distintas prácticas, que no es necesario que todo el mundo cultive más, pero se dan estos casos, y la gente está mucho más conectada, y esto permite que haya un escalamiento vertical también, donde se da una institucionalización de las políticas de apoyo a la agroecología a través de educación, de formación, de investigación, inclusive de generación de créditos por parte de los bancos, y entre otros que ustedes quizás conocen y podríamos discutir después, lo que permite entonces territorializar, es decir, construir territorios agroecológicos en cada ciudad, en cada parroquia, en distintas localidades. Entonces, sí. Ya, gracias. Entonces, ya para ir finalizando, todos estos resultados esperados a nivel de paisaje se van dando a través de distintos procesos pequeños, como he ido brevemente, de manera muy poco, digamos, no tan amplia, detallando, donde lo importante es dar una manutención e incremento a la biodiversidad de servicios ecosistémicos, tener una mayor sostenibilidad, sistemas de vida más estables, pero sobre todo, este último punto me parece a mí uno de los más sustanciales, que es mejor gobernanza a nivel del paisaje y territorio. Y esto se da a través de una promoción de redes para acciones colectivas y establecimiento de lazos colaborativos entre distintos actores gubernamentales, municipios, instituciones académicas e inclusive el sector privado. Una vez entendiendo todo esto y logrando, digamos, poco a poco estos desafíos, estos cambios, se puede crear una transición agroecológica que, de acuerdo a Glisman, un agroecólogo de Estados Unidos, en el 2007 determina que se necesitan 5 pasos, que es, por un lado, incrementar la eficiencia de prácticas industriales, que se da muchísimo en la Amazonía, con la palma, por ejemplo, con el café también, con el cacao, y sustituyendo y reemplazando insumos, y rediseñar los agroecosistemas con base a los procesos ecológicos, y a la vez generando una conexión directa entre quienes cultivan alimentos, quienes lo consumen, que fue el último punto del que hablé, y de esta manera se logrará construir un nuevo sistema alimentario que sea resiliente se ve sobre la resiliencia de los ecosistemas y sobre bases de equidad, participación y justicia. Y esto va a permitir alcanzar algunos de los objetivos de desarrollo sostenible que han sido planteados desde las distintas agendas políticas a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional y global. Y finalmente, ya para terminar con esto, sí, algo que a mí me llama mucho la atención también y me parece importante que se da aquí en la ciudad de Cuenca, es esta gestión de residuos sólidos orgánicos, que es una competencia exclusiva del municipio. Entonces, la empresa de aseo del municipio de Cuenca lo que hace es tiene un centro de comercialización y de intercambio, de trueque de materia orgánica por composto, por humus, que ellos mismos lo transforman. Entonces, creo que estos pequeños ejemplos también son sumamente importantes a considerar, porque al final los residuos orgánicos sí contaminan y tienen un impacto en los suelos muy fuerte. Entonces,
crear este tipo de alternativas también son parte de estos procesos de producción sostenible o de agroecología o de transición a sistemas más resilientes y sostenibles en el tiempo. Entonces, eso ha sido mi charla. Muchas gracias por su atención. Estoy atento a cualquier pregunta por parte de todos. Gracias, muchas gracias, Juan. Interesantísimo también la exposición. Me quedo mucho con el tema de como este reconocimiento de las costumbres articulada a la espiritualidad, una lucha que trata de recuperar estas formas de producción que en Amazonía son tan presentes. Y la pregunta que estaba ahí, que qué es mejor, ¿no? Si la separación o la integración. Ahorita abrimos micrófonos a todos y todas. Yo quisiera, no sé si te parece, Juanito, Juan, poder empezar con esta pregunta como para ir rompiendo un poco el hielo y más bien escucharnos en conjunto y ver si es que alguien de ustedes se lanza a la piscina sobre la pregunta de qué es mejor, la separación o la integración, que estaba justo en la presentación de Juan sobre la agroecología. No sé si es que Saskia y Antonella, que sí les veíamos, Carolina, Fátima, el Luis Alfonso, la Karina, que está también la Cari, David, José, Ricardo y Edgar, ¿alguien de ustedes quisiera comentar sobre qué sería mejor si la separación o la integración? Háganle, no, porque ahorita ya escuchamos un montón, nos toca ya expresarnos. Por chat también puede ser. Sas y Antonella. Quizá para no ponerles tan difícil en relación a la pregunta puntual que planteaba Juan. Igual está planteada la pregunta, digamos, solo como elemento de reflexión, pero si quisieran hacer comentarios en general en relación a las dos presentaciones, plantear dudas o también aportar insumos de reflexión, bienvenidos. O sea, la idea es tener un espacio de intercambio más allá de lo que nos han compartido tanto Juan como Elena, que nos permita tener algo de diálogo en torno a lo que estamos tratando de discutir también, ¿no? Los instrumentos de planificación local. Entonces, simplemente para decir eso y dejar abierto. David, creo Buenas que tardes prendió con el todos, ¿qué micrófono. tal? Sí, se me escucha bien. O sea, obviamente la integración, ¿no? El gráfico, uno de los penúltimos gráficos, me parece, se mostraba claramente el alto coste que hay en reforestar las áreas y también la pérdida de calidad del producto. En un producto, en este tipo de cultivos rústicos, la calidad es mucho más valorada a nivel internacional, ¿no? Entonces, es clarísimo que la integración sería la respuesta. Gracias David. No sé si es que alguien más quiera comentar algo sobre este tema o como decía el Rubén, alguna pregunta, alguna aclaración frente a las intervenciones, porque yo tengo otra pregunta que les puedo empezar a hacer como, como en la escuela, en el colegio. Abrimos 2 minutos y de ahí hacemos una pregunta sobre lo de paisajes. ¿Listo? ¿Alguien quiere comentar algo? Preguntar, profundizar algo sobre las presentaciones. Este silencio es incómodo, pero dicen que el silencio también Sí. es bueno. David, bien. Acerca de lo que decía Elena, nosotros estamos en la Secretaría Técnica, yo formo parte de la Dirección de Información. Justamente estamos haciendo un trabajo con los indicadores de los 5 aspectos que están en el PIA, el aspecto económico, productivo, social, cultural, ambiental y el de asentamientos humanos. Y ahí estamos en las discusiones, también está ayudando por Amazonía en este tema y cooperación internacional, pero estamos en las discusiones de cómo integrar estos indicadores ambientales, primero en todos los indicadores de los otros aspectos y también en
que formen parte ya de los indicadores de gestión que manejan los GATS. Y ahí también estamos haciendo un ejercicio de incorporar estas categorías de ordenamiento territorial que hemos trabajado nosotros a nivel regional y llevarlas como a hacer un mix con estos indicadores, ¿no? Y tratar de territorializar estos indicadores y las políticas. Pero claro, es un trabajo súper complejo, ¿no? Y creo que ahora cada vez más se va abriendo más espacios de discusión, y creo que cada vez en estos espacios de discusión van saliendo más ideas, y por eso es súper interesante que podamos todos discutir y intercambiar ideas. Muchas gracias, David. Esteban, el Rubén quiere comentar algo. Sí, yo quisiera comentar una duda más bien, la planteo como duda también para conversar con Elena y sobre todo a partir de lo que ha dicho también David, que se ha dado, porque se ha dado de alguna manera también en algunos espacios cierto debate en relación a las categorías de ordenamiento territorial. Entiendo que las categorías de ordenamiento territorial están contempladas, según lo que comentaba Elena, en el Código Orgánico Ambiental y tienen esta, digamos, son disposiciones más orientadas hacia la generación de líneas de política pública en el ámbito ambiental. Pero en el marco de la Lotus, y esto lo planteo como pregunta para conversarlo igual, en el marco de la Lotus efectivamente no aparecen las categorías de ordenamiento territorial, o sea, desaparecen de la denominación, ¿no? Y por tanto se incorporan unos nuevos elementos como instrumentos de planificación territorial desde la escala del ordenamiento territorial, de hecho, no únicamente urbanístico, que son los polígonos de intervención territorial, porque la Lotus abarca el cantón, digamos, todo el ámbito cantonal, urbano y rural. Entonces, no sé cómo lees tú, Elena, y bueno, también a quienes quieran comentar esto, ¿cuáles serían las posibilidades de articulación de esto que está establecido en el Código Orgánico Ambiental y en las leyes derivadas del Código Orgánico Ambiental, seguramente, con los elementos más dispuestos en la Lotus? Es decir, o ven ahí más bien una complejidad que de alguna manera también ya lo mencionabas tú, Elena, complejiza mucho más, digamos, el tema, porque hay algunas incompatibilidades entre cuerpos normativos, ¿no? Eso quería plantearlo simplemente como duda a partir de lo que se ha mencionado ahora. El Lotus. Y, ¿me escuchan? Sí, allá, perdón. Y yo ahí creo que hay que leer bien la ley. Es la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. Y simplemente creo que como estuvimos trabajando mucho en el tema de uso y gestión de suelo, nos olvidamos del tema de ordenamiento territorial. Y es así que los capítulos de ordenamiento territorial de la ley son bastante vagos y no aportan hacia el tema de ordenamiento territorial. Yo creo que ahí hay una deuda técnica, política y jurídica para el tema de ordenamiento territorial. Y yo sí pensaría que no se debe confundir lo uno con lo otro, y la ley sí está suficientemente demarcada entre lo que es el ordenamiento territorial y lo que es el uso y gestión de suelos. Yo creo que los polígonos de intervención dentro de la planificación que se hace de los municipios, ¿no? Son importantes cuando tienes ciertas características que dan a ese territorio una calidad de intervenirlo desde una manera específica, ¿no? Pero creo que el tema del ordenamiento territorial más macro, como ya lo había visto yo, sí tiene connotaciones muy importantes para dar estas líneas gruesas, ¿no? Y entonces ahí como la Lotus tiene esto muy difuso, viene el Código Orgánico Ambiental, también te da estas categorías que son de índole ambiental, pero que transversalizan a todo el territorio. El Código de Aguas te habla sobre el tema del ordenamiento, las categorías por el tema de recursos hídricos, la ley de tierras ancestrales tiene otra categorización, y así tenemos varias categorías en todo este macro que responden a ciertas necesidades políticas, legales de ese momento, de esa coyuntura donde se estaba haciendo esta ley. Y por eso, para responder, o para, no para responder, pero para darte mayor perspectiva,
Es por eso en que yo insisto en que es indispensable esta política integral de ordenamiento territorial que abarque todas estas complejidades que tiene este tema en el Ecuador, ¿ya? Y ahí pues la Lotus es uno de esos accionarios y a lo mejor con eso, no sé si va a ser la Lotus, se creará otra super ley, qué sé yo, pero sí debe haber una norma superior que regule las otras, porque si no estamos invirtiendo un montón de recursos en un mapa del Ecuador que no existe, con sus usos de suelo, con sus formas. Y cada vez que yo estoy trabajando, por ejemplo, en el tema de dónde están los suelos para las plantaciones forestales, se levanta un montón de información, ya tenemos dónde deberían ir porque son suelos que están más pobres, porque es un lugar donde se valdría la pena reforestar con este y con este otro, y luego tú lo cruzas con lo que tenemos en el territorio o con lo que los municipios o prefecturas están percibiendo, y ves que en esas zonas se están planeando la expansión del suelo urbano, etcétera. Entonces, mensaje corto, hay que hacer algo. Ya, porque si no, estamos un poquito como que cada quien gastando sus recursos escasos y no estamos llegando a ningún punto. Elena, también quisiera ver si podríamos tener como una reflexión frente a lo que David Esteban nos comentaba de este ejercicio de la información, del cruce de información desde la Secretaría Técnica. Si es que tienes alguna recomendación con tu experiencia. No se oyó. Elena, ¿me escuchaste? No. Elena. Sí, aquí estoy. Ay, Dios, más lo que digo, Elena, si es que tienes alguna recomendación, alguna idea sobre lo que David Esteban comentaba. Que Perdón, pensé que le preguntabas a David. A ver, ti. la Secretaría Técnica es un esfuerzo súper importante que consolida una institucionalidad para el segundo territorio de esta índole en el Ecuador. El primero es Galápagos, ¿no? Que tiene su circunscripción, y el siguiente es la Amazonía. Y entonces, en esta cuestión, yo tengo dos diferencias, sin decir que el uno es mejor que el otro. Recordemos que el tema de Galápagos tiene ya años, ¿no? O sea, años de tener esta circunscripción. Pero lo que sí hay en Galápagos en este momento es un plan de desarrollo y ordenamiento territorial que guía toda la isla con sus 3 provincias, ¿ya? Perdón, con sus 3 cantones, no provincias, ¿no? Entonces, que les ha dado unos lineamientos de ordenamiento territorial macro para que los municipios de Santa Cruz, Isabela y San Cristóbal puedan decantar de eso que es macro, ¿no? Y coordinar este territorio que tiene su ley especial. Entonces, en el tema de la Amazonía, aunque esto suene complejo, etcétera, David, según la ley, ustedes también deberían tener este instrumento que puede ser este PDOT de la circunscripción amazónica, porque no hay nada en la ley que lo impida, en donde haya esta claridad de estos lineamientos gruesos, y sobre todo porque pienso que en este momento actual, dentro de esta toda complejidad que hay de leyes, etcétera, la circunscripción amazónica es la única que tiene vinculación, o sea, hay una cuestión vinculante para poder desarrollar este macro plan que luego les sirva a los municipios, a las prefecturas, etcétera. Un ejemplo principal de lo que la Secretaría de Circunscripción Amazónica, desde mi experiencia, desde mi opinión, por ejemplo, podría ser, es el tema de los caminos, de la expansión de las cuestiones viales, y contrarrestarlas con la necesidad realmente de tener estas expansiones viales frente a lo que son la planificación de servicios, etcétera, y de recursos que hay. Entonces, un lineamiento que venga desde la Secretaría, en donde digas, por aquí ya no más caminos porque hemos abierto caminos, etcétera, y comenzar un diálogo sobre el tema de competencias también, sobre estas competencias, porque la prefectura hace las competencias que le dan, y una de las competencias es abrir caminos. Entonces se le evalúa sobre esto. Y el municipio, por el otro lado, está viendo que le evalúan por el término de dar agua. Entonces, abres caminos
para un montón de asentamientos que no tienen caminos y luego te piden que les des agua. Y te están evaluando tanto por abrir caminos como por dar agua. Y eso es una rueda que no va a parar y que va a seguir consumiendo suelos y recursos, etcétera. Entonces, en este momento, por dar un ejemplo, no deben haber más. En este momento, la Secretaría Técnica es una de las instituciones vinculantes para que esto no suceda a través de la planificación y el ordenamiento del territorio. Entonces, esto ya lo ha hecho Galápagos, ¿no? Este ejercicio que mal o bien, porque ahí pues saldrá siempre, no hay perfecto, ya lo ha hecho y ha dado un lineamiento, un marco lógico, porque el suelo de Galápagos estaba comiéndose en términos de urbanismo turístico. Entonces, esto ha podido dar un lineamiento a las 3 islas sobre qué vamos a hacer con nuestra expansión urbana en suelo bastante limitado en una área protegida como lo es Galápagos. Entonces, esto es un ejercicio que yo creo que en la Amazonía es urgente y que por primera vez tenemos una secretaría técnica que puede de manera vinculante hacer esta planificación y este ordenamiento a nivel macro de la región y dar líneas, ¿no? Es difícil, lo sé, porque no estamos hablando de Galápagos, que es esto, y la Amazonía, que es esto, pero es un reto súper interesante que podría dar unas líneas políticas incluso hacia el resto del país. Gracias, muchas gracias, Elena. Ahí la Secretaría Técnica, más allá de ver solo los proyectos, tienen como un gran papel que hacer. El PIA fue un primer ejercicio con un montón de errores, pero puede haber también como elementos para no empezar de cero y mucha fuerza, David, Saskia y Antonella. Hay un montón de cosas que hacer y mucha esperanza puesta en ustedes también sin presiones. No sé si es que alguien más quisiera comentar algún elemento, profundizar algún tema. Yo quisiera más bien conocer desde Karina, Fátima, Carolina, Ricardo, José, Edgar, si es que han trabajado, si han tenido oportunidad de poder como ampliar, ¿no es cierto? O aunque sea conversar con otros municipios que estén cercanos en esta línea del paisaje, ¿no es cierto? Si han tenido articulación con los gobiernos provinciales, si la CTA también ha tenido algún papel a nivel cantonal para esta visión un poco más de paisaje. Ricardo Guzmán o Cari del Pangui también puede ser, a Carolina o Fátima. Como en las líneas siempre que hablamos de la coordinación, ¿no? Luis Alfonso, si es que la plataforma de Proamazonía está funcionando y capaz puedan necesitar algún elemento extra sobre la visión de paisaje o sobre el tema de agroecología y producción sostenible. Luis Alfonso. Duros han estado hoy, oigan. Mañana tenemos, creo que con Guamboya es Rubén. Sí, me parece que sí. Mañana tenemos taller con Guamboya. Mañana con Guamboya es igual como hicimos como ayer con Morona. Sí. Exacto. Sí. Entonces, Luis Alfonso. Dale. No, te preguntaba, es que aquí estamos también un compañero de Tiwinsa, entonces para también hacer el acuerdo para cuándo sería para Tiwinsa. A ver, bueno, dame un ratito mientras abro el cronograma que mandó Gaby y ya lo vemos. Luis Alfonso, ¿no tienes alguna cosa que quieras profundizar sobre agroecología y producción sostenible? Sí, o sea, lo que yo te podría aumentar como para ya, creo que los compañeros anteriormente dijeron bastante. O sea, una de las cosas que yo he visto, por lo menos en Morona, Santiago, o sea, desde mi perspectiva, es que obviamente es un reto cuando tú tratas de hacer, por lo menos aterrizando los PUCs, de poder generar nuevos lineamientos afuera de los establecidos, porque es un trabajo más de detalle. Porque obviamente existen las guías, existen los manuales que te permiten ya generar lineamientos para el suelo agropecuario y todo lo demás. Entonces yo creo que el reto, incluso desde la misma CTA, vendría a ser de generar nuevos lineamientos que sirvan de insumos para la nueva actualización del PDOT, del PUCS más adelante. Entonces yo creo que un ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita es una muy buena alternativa para que los compañeros de la CTA tengan estos insumos para que a mediano y largo plazo se generen estos nuevos lineamientos aplicados, que pueden ser en forma de guías o en forma de lineamientos macro que se puedan hacer a nivel de los GATS, pues sobre todo los municipales y provinciales,
sobre este tema. Yo creo que eso es realmente una de las cosas que nos podríamos beneficiar de este curso también. Chévere, gracias, Gracias, Luis. Estaba viendo en relación a la pregunta que planteabas, y mañana realmente trabajaríamos con Taisha y Tiwinsa, y el viernes estaba Nangaritza, que se cambia hacia el próximo martes. Más bien, el viernes sería Huamboya y Nangaritza iría el martes próximo. Pero mañana se mantendría con Taisha y Tiwinsa. Entiendo que ahí no hay cambio. Claro, Trabajamos con perfecto, dos. porque aquí también está la compañera de Taisha y el compañero de Tiwinsa, entonces Chévere. mejor para poderles avisar eso con tiempo. Gracias. Muy bien. Bueno. Entiendo que no existen más elementos. La cosa es aquí poder ubicar, o sea, sí tener a nuestros especialistas, ¿no es cierto?, en el tema, pero también ir como ajustándonos a la realidad de cada uno de los cantones. Nada, yo ahora agradezco la participación y daría paso por un cierre rapidito del Rubén. Sí, no, solo quería, antes de cerrar ya este espacio que hemos tenido, bueno, agradecerle evidentemente a Elena y a Juan por sus aportes a esta discusión, que me parece que son importantes, a pesar de que quizá algunos dirán, pero bueno, esto como entra con el tema del plan de uso y gestión de suelo, que está más enfocado como más o menos, digamos, en temas más urbanísticos, específicos, de organización. Y creo que de lo que hemos conversado, bueno, con Proamazonía en general, estos dos enfoques, tanto el enfoque de paisaje como el enfoque de producción sostenible y con énfasis un poco en la agroecología, sí da elementos para avanzar en la línea de complejizar también esa lectura del instrumento de planificación cantonal que organiza los usos del suelo y que trata de organizar territorialmente, con las limitaciones que ya hemos conversado ahora, el territorio de forma más amplia. Desde estas perspectivas que tienen elementos macro, pero también que pueden tener elementos muy específicos vinculados a la producción, como nos comentaba Juan, es decir, desde el manejo de residuos, que es una competencia también municipal, y cómo a partir de lo que el plan de uso y gestión de suelos establece en áreas urbanas o en áreas rurales, se podrían activar estrategias de desarrollo económico y sostenibilidad en la línea agroecológica. Me parece que ahí hay unos retos bien interesantes de discutirlos. Y sé que no es sencillo, no es un tema fácil. Hay algunos ejemplos de gestión municipal que están también compartidos en la bibliografía del módulo introductorio, algunos casos de municipios de otros contextos, de cómo han incorporado elementos de agroecología ya más desde la perspectiva de gestión que de planificación. Pero en el ámbito de planificación también me parece importante, justamente por las cartografías que mencionaba Juan y que se vinculan bastante bien con esta visión más macro que decía Elena, en relación a cómo se establecen los usos de suelo, tanto en áreas urbanas como en áreas rurales. Y pongamos el foco por el momento en las áreas urbanas. Yo creo que las ciudades amazónicas, dado que tienen una densidad, si bien es cierto, alta, como mencionaba Elena, en relación a toda la región amazónica en general, si comparamos con ciudades más consolidadas en términos de densidad edificatoria, aún tienen posibilidades de incorporar algo de elementos de lo que ha planteado Juan, es decir, buscar unas densidades que compatibilicen bajo índices adecuados, digamos, para la región, y evidentemente con las limitaciones que estarán relacionadas a las vocaciones de suelo, que permitan incorporar elementos de agricultura, por ejemplo, también a estas zonas, estas zonificaciones en áreas urbanas. Entonces, simplemente esto que hemos querido incorporar también en estos espacios de discusión es para aportar algunas líneas que evidentemente complejizan, pero que nos parecen necesarias desde la perspectiva de pensar los instrumentos de planificación local desde otras líneas también, no únicamente desde la línea dura de las infraestructuras, digamos, sino más bien incorporando elementos que vienen más desde el ámbito ambiental y desde el ámbito de producción sostenible, en este caso con los temas de agroecología que nos ha planteado Juan.
Nada, simplemente cerrar esta conversación con estas reflexiones, agradecerles nuevamente a Juan, Elena, bueno, y a todos quienes se han conectado, Carolina, Saskia, Antonella, Fátima, Luis, José, Ricardo, Esteban y Karina. Y recordarles, bueno, que mañana, el próximo lunes tenemos una nueva videoconferencia y mañana y el viernes continuamos con los talleres 1 a 1 en relación al cronograma que compartió también Gaby por los enlaces. Muchas gracias y nada, continuamos en una próxima. Gracias, Elena, gracias, Juan, y hasta pronto con el resto de colegas. Hasta luego, gracias. Muchas gracias.